Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a tratar sobre filtros. Vamos a hacer un pequeño análisis de filtros de primer orden. Esto debido a que existen muchas aplicaciones en donde lo vamos a utilizar, tanto los filtros pasa abajo, pasa alto y pasa abajo. Como habíamos visto en algunos videos tutoriales anteriores, vamos a crear un nuevo proyecto en Orchid versión 16.6, ¿sí? Y vamos a armar una configuración de filtro pasivo de primer orden. Y para ello buscamos una resistencia y un capacitor polarizado. Vamos a ordenar un poco y vamos a utilizar un capacitor de 1 microfaradio con una resistencia de 1 kiloohmio. La fuente de alimentación de corriente alterna y lo vamos a mantener en 1 voltio por ahora. Hacemos la conexión de la fuente a la resistencia y de la resistencia al capacitor. Y para la simulación necesitamos la tierra. Hacemos la conexión de la tierra. Y vamos a crear los perfiles de simulación. En primera instancia creamos un perfil de simulación PSPoint que nos ayudará a verificar que el circuito esté correctamente armado y algunos voltajes que lo vemos en pantalla. Posteriormente vamos a crear un análisis AC Sweep de corriente alterna. Vamos a nombrar AC y vamos a seleccionar en la categoría de AC Sweep Noise. Vamos a poner una frecuencia de inicio de 10 Hz y una de término de 1 kHz, como podemos ver en las gráficas. Ahora podemos los medidores de voltaje y podemos observar la curva de atenuación del voltaje en función de la frecuencia. Para esto vamos a revisar algunos conceptos, como es la frecuencia de corte. La frecuencia de corte viene dada por la relación 1/2pi RC y se toma en el valor de 0.707 del valor de la señal, es decir, cuando la señal ha alcanzado un 70% del valor final. Vamos a utilizar como ejemplo una resistencia de 1K, un capacitor de 1 microfaradio como armamos en la simulación y podemos ver que la frecuencia de corte nos da 159 Hz. Ahora vamos a la simulación y vamos a verificar estos datos. En la gráfica vamos a seleccionar o nos vamos a aproximar al punto 707. Y podemos observar que en el eje X la frecuencia efectivamente se acerca a 159 Hz. Podemos ver que la tensión de la fuente era 1 voltio, como tenemos en el esquemático. ¿Sí? En esta configuración de resistencia capacitor, el filtro está funcionando como un filtro pasa abajo. Para que la configuración funcione como filtro pasa alto, cambiamos la resistencia por el capacitor y vemos que efectivamente el comportamiento del filtro cambió. Ahora es un filtro pasa alto. Vamos a verificar el
la frecuencia de corte que habíamos calculado, que era de 159 Hz. ¿Sí? Y eso se daba cuando la señal había cumplido o tiene un valor del 70%, como se puede observar en este punto. Tenemos la frecuencia en el eje X y el valor de la señal en el eje Y, que se encuentra en voltios. Ahora, para analizar lo que es un filtro pasabanda, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar dos tipos de filtros con una frecuencia F1, que sería un filtro pasa alto, y un filtro pasa bajo con una frecuencia F2. Vamos a dejar el filtro pasa alto que ya hemos calculado con 159 Hz de frecuencia de corte. Y vamos a recalcular la frecuencia superior F2 con los siguientes valores. R2 500 ohmios, un capacitor de 1 microfaradio que nos da una frecuencia de 318 Hz. Vamos al simulador para armar esa estructura, por lo que necesitamos encontrar los elementos, que sería una resistencia y un capacitor polarizado. Vamos a realizar la conexión en una estructura en cascada, es decir, una configuración tras la otra. Recordemos que la configuración resistencia-capacitor nos ayuda con un comportamiento de filtro pasa abajo y podemos observar cómo es que se está comportando ya la estructura en cascada. Para una mejor visualización vamos a cambiar el tope máximo de la frecuencia superior hasta 3000 Hz. Y podemos observar el comportamiento del filtro. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es verificar las frecuencias de corte y hacer un pequeño análisis de lo que está sucediendo. Nos podemos fijar que el tope máximo de la señal es 400 milivoltios. Eso nos da un indicio de que la señal de salida se ha atenuado a menos de la mitad del voltaje de entrada. Esto sucede siempre cuando tenemos filtros pasivos en cascada. Esto quiere decir que el filtro que estamos añadiendo al filtro pasa alto se convierte en una carga, por lo que genera una caída de tensión. Por ahora verifiquemos la frecuencia de corte del primer filtro, sería del filtro pasa alto, que es 159 Hz, y para el filtro pasa bajo, que era de 318 Hz. Podemos ver cómo está o en dónde están las frecuencias de corte de cada uno de los filtros. Este comportamiento, como podemos ver, provoca ciertas dificultades en el atenuamiento de la señal, ¿sí? Porque vamos perdiendo energía o vamos perdiendo voltaje cuando realizamos
filtros pasivos en cascada. ¿Sí? No es lo ideal, por lo que vamos a realizar o vamos a añadir al circuito un elemento que es un amplificador operacional para poder realizar un correcto acoplamiento de impedancias y evitar que se den ese tipo de comportamientos o ese tipo no deseado de atenuamiento. ¿Sí? Por lo que vamos a ir al esquemático y vamos a cambiar la estructura que tenemos ahora para añadir un amplificador operacional. Buscamos en las librerías y nos vamos a la librería o la carpeta de PSpice y amplificadores operacionales. Vamos a utilizar uno de los amplificadores que es bastante comercial, que es el AD741. Y lo vamos a conectar en el circuito. ¿Sí? El amplificador operacional debe ir entre el primer filtro que habíamos puesto, que era el pasa alto, y el segundo filtro, que era el filtro pasa bajo, o la configuración de filtro pasa bajo. Obviamente, el amplificador operacional es un elemento activo, por lo que necesita fuente de alimentación. En este caso vamos a generar dos tensiones que son más 10 voltios y menos 10 voltios. Vamos a conectar la entrada no inversora a la salida del filtro pasa alto y la entrada inversora con retroalimentación unitaria. Esto quiere decir que el amplificador está funcionando como un seguidor de tensión, lo que permite, por supuesto, un acoplamiento de impedancias, debido a las características del amplificador, que son que la impedancia de entrada del sistema es tendiente al infinito y la salida del amplificador tendiente a cero. Como habíamos dicho, estamos generando una fuente de alimentación de más 10 voltios y menos 10 voltios. Y podemos observar cuál es el comportamiento. Hemos tenido una mejora considerable, ya que la señal que teníamos anteriormente estaba por debajo del 50% de la fuente. ¿Sí? Estábamos perdiendo alrededor de un 50% de la señal, y agregando el amplificador operacional llegamos a obtener una mejora considerable, ¿sí? Hasta un 60%. La pregunta es ¿por qué no llegamos al 100%? Eso se debe principalmente al trabajo que está haciendo el filtro pasa alto, ¿sí? Y el trabajo que está haciendo el filtro pasa bajo. Los dos efectos se suman en la parte central, por lo que la atenuación del filtro o de la señal es, es activa en la zona entre F1 y F2. Espero haber aclarado algunos criterios sobre el uso de filtros
principalmente filtros de primer orden como los que estamos trabajando. Agradezco de sobremanera su atención.